Cada mes nosotros siempre invitamos a alguna personalidad destacada a poder ir a cada Ateneo y recibir en este caso testimonio, un homenaje de parte del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, en este caso a doña Tina Grance, su nombre Martina, conocida popularmente como Tina Grance. Ella fue un homenajeada justamente por el mundo del folclore, el Festival de los Dúos, su última edición, junto a su hermano Eugenia. Tuvo el cumpleaños y acá justamente cuando el otro día le mandaba un mensaje de audio a Tina, yo le decía que podía compartir con nosotros el domingo y que nos honre ella recibiendo, aceptando el homenaje que le íbamos a hacer. Y ella me responde que es Tina Neve, su hermana de Tina Neve. Y me dijo, vine acá porque fue tu cumpleaños y ahora estoy viendo la posibilidad de poder viajar y un rato después me confirmó, ya estoy viendo la función y vamos a estar el domingo. Para nosotros es un gran placer que una gran cantante paraguaya y la Grance esté acá y quiero pedirle para ella un fuerte aplauso. La mejor manera de hacerle el homenaje es también con los destacados del ámbito de la promoción del folclore del Paraguay. En este caso, con Fidel Chamorro, con Heriberto Vargas, con todos ustedes. Quiero tomarme como siempre mi tiempo, porque creo que doña Tina Grance y todo lo que están acá, de hecho, de Heriberto y ella lo sabe, pero para que doña Tina sepa qué es lo que va a recibir y quiénes van a recibir. Por eso me tomo un poco de tiempo y quiero presentar a doña Tina a toda la gente que está acá y a qué ciudades representa y cuál, ¿verdad? Voy para donde me y quiero empezar con el hermano argentino que la serie Guaraní nos sabe, aquí la profesora Elsa y la hermano Correa, aquí bueno, de este lado un gran trabajador de Guaraní, ¿sí? De la parte de este otro es Mario Abogado, porque vamos a suscribir un convenio en el transcurso de estos días en un trabajo integrado con el Ateneo y la librería Guaraní de Cristo, que representa todos los proyectos que lleva adelante a través de la Guma y otros emprendimientos que tiene. Si me presentas, ¿sí? Selva Cota es nuestra directora de la Regional de Asunción Centro, Carmen Caballero, General aquí, San Pedro, la profesora Juana Ramona Ayala, que tuvo cumpleaños, ella es Elba Carariz, ¿verdad? Ella trae. Bueno, atrás está el profesor Raimundo Caliente, él es de Campo 9, y Raúl Arsenio, que lleva cada cosa. Acá está la profesora María Cristina Escobar Arguello, también la profesora regional, ellos son de Capiatá, ¿sí? De este lado está la profesora Milva, Aiti y su marido, ellos son de Pilar. Atrás está la profesora Ramona de Nasco, ella va a enseñar a la corriente. A ver, Pilar, sí, al lado está la profesora de Florencia Morel Marecho, que ella es de Poscada, acá en Cordillera. Incluso a aquel lado está Federico González Escobar, que está dando, llevando adelante la señora presidente Franco en Concepción. Porque al lado está su señora Herminia Rivas, que es la directora del Ateneo en Ihuillapú, departamento de Concepción. Y también al lado está Petrona Alvarenga de González, ella es nuestra directora de Ciudad del Este y Santa Rita. Ella casi para ver la empresa. El profesor Juan Félix González, él es de Yatequí del Norte, San Pedro. Al lado vamos a dejar a Javier Arevalo Morel, que es de San Juan de Monseño, acá a Zapata. De este lado está Ramona Ayala, Tomás, también está su hija. Ellos están trabajando en Vida, Cuba y también en María Auxiliadora. Ahí atrás está la profesora Felicia, con su profesora Felicia Vázquez, que es de repartición que haga su. Del otro lado, ahí está el profesor Augusto Martín Cara, la profesora Marisa, ellos son de Vinú y de San Joaquín. Su vaquería también. Allá atrás está Teresa Cardoso, también
Argentina. Ella van hace más de 30 años a Cuba, que fue técnica. Tiene un millón de cambio de acá está el nombre de la regional de Luque, está el profesor Guillermo Agüero, el antiguo profesor de Guaraní. El antiguo es que él tenía 7 años, pues no tenemos acá está el profesor Felipe Miranda, él es el director de la regional de Tomatí. También ahí está la profesora Cornel, está el profesor Ramón Cáceres Vázquez, de la regional de Pasto Veo. Al lado está el profesor Catalino, que es el profesor Carmen Villeta, que es donde va a vivir hermano. Villeta, no recuerdo cuál se llama el computador. El profesor Rubén Novelá, que es de 1 de marzo. Al lado está la profesora Julia Martínez, que es de Escobar, y también está trabajando en el Guadón. De este lado está Magdalena Valiente, de la Moscú, Cordillera. Está la profesora Pastora de Isamún, de Carapeguá. Allá atrás está el profesor Hugo Barrios, la profesora también, Tonela. Ellos vienen de Urquieta, departamento de Concepción. El profesor Eduardo Acosta, de Mariano Roque Alonso, la profesora Nelly Fátima Benítez, de Huicuí, ya está detrás la profesora Viduvina, allá la Colmán, de Natalia Capúa. Tenemos a Miriam Acosta Ortiz, ya está. Al lado está María Antonia Rocas, que es de Casa Pan, la profesora Sabina Ovelar, que es de Villarrieta, también su nieta, hasta su hijo, que son de Arroyo Vietero. Por acá está Siga, nuestro compañero de trabajo, también trabaja con su mamá, que es Porfiria. Probablemente quieren que diga, Nelson, que es nuestro secretario general, de parte de nuestro director de las regionales de Ñehuil. Estamos muy bien de Ñehuil y la pared. Bueno, y está representado. Bueno, el nombre de toda esta comunidad es que queremos hacer entrega por tantos años de trabajo de promoción de los nuestros. Ella estuvo en España buen tiempo y volvió acá con la esperanza de seguir trabajando por los nuestros. El otro día le noté hace un poquitito con el espíritu medio cardíaco, sé que es una señora muy fuerte, que ojalá nosotros acá en la gran familia la atendemos podamos invitarla, hacer las charlas, a que pueda ir a hacer un concierto, a armar algún tipo de actividad en la comunidad. Yo creo que vamos a de alguna manera ayudarle en esta gran tarea que hizo, que hace y que tiene que seguir haciendo Tina Gracia. Es un orgullo para Paraguay, sobre todas las cosas, una cantante como ninguna se ha destacado por lo mejor en su repertorio de lo que hace a la música paraguaya. Quiero pedirle una palabra de ocasión, ya que el homenaje que le tocó hacer el año pasado en el Festival de los Dúos. Quiero pedirle acá a nuestro querido amigo Miguel que pueda darnos también unas palabras para Tina Gracia, por favor. Bueno, hablar de Tina Gracia es hablar de una institución, de hecho que con su hermana han marcado y lo siguen haciendo una historia en la música popular, especialmente en el canto a dúo y la organización Mundo del Folclore, que tengo el agrado de dirigir. Ha rendido homenaje el 7 de abril pasado, el año pasado, por los 50 años de trayectoria aproximadamente. Pero hay que destacar a Tina, que es versátil. Ella ha incorporado también, para llegar al gusto popular, un estilo jocoso con la música, la parodia, en fin, es multifacética, así que mereció reconocimiento y vale
esta aclaración del profesor doctor David Galeano de nombrar a todos los directores regionales, que significa todo el Paraguay. Y este es el Paraguay profundo, este es el Paraguay honesto, el Paraguay auténtico, de manera que uno, si recibe el reconocimiento de esta institución, tiene que sentirse honrado o honrado. Muchas felicidades. Una palabra de ocasión acá para nuestra querida homenajeada, la señora Tina Ganza. Audillé por dejar Galeano, audillé por la escuela de Amigo. La presencia, una poco acto peja de PN, que a veces es oportunidad, y que a tus anuncios ya vuelo por Tina Ganza, que me baja ya la pizza de país de Mañana. A ella de AVE, o merecer el reconocimiento, o la pareja. Y alumnas de Curaquén, de arte, de cultura, y trabajo de maestra de Curaquén de cuñada, que va a ese elemento de familia, que está arriba de la cuñada. Vea agricultura, o mantener a mujeres, a oír quienes a mujeres a venir, a mujeres, como acompañe. Entonces, destacar y valorar precisamente el sentido que la reunión de lengua y cultura siempre da a este reconocimiento que es el banco que va a dejar el amigo solidario de la reunión de lengua y cultura, que merecidamente ella lo va a recibir. Y es el sentido que tiene el homenaje, que es precisamente no solamente reconocer su trayectoria y el valor de su tarea pasada, la que va a seguir haciendo en el futuro, para poder buscar espacios en donde ella pueda seguir desarrollando precisamente su trabajo, su tarea. Ese también es un reconocimiento y es el sentido, entiendo yo, de este reconocimiento que hace la tecnología. A veces lo quitamos a Santa y va que la increíble invento, a Ana que no tenía luz, a Inonesto, a esta primera niña de San Tomás, que la de Corrina, la de Gorosicín, que lo está, y el pasado decíamos en radio precisamente eso, de David, que no es que lo hacemos por congratularnos, congraciarnos, sino porque como seres humanos necesitamos. Cañán de Charamón, Cañán de Los Zapucay, Mapa la Italiano Rivera, Mapa Nexon Ortiz, Mapa Fidel Chamón Pablo Cancatú, Mapa Ñango homenajeada. Entonces, Tina, este reconocimiento es merecido y ojalá se te abran las puertas y los espacios para seguir haciendo eso. También para ustedes. Muchas gracias. Y llegó el momento en este diploma que le vamos a entregar. Quiero que pueda acercarse para ese espejo. Es un papel, es un diploma de Tina, pero en él está todo el amor, el respeto, cariño y la admiración que nosotros sentimos haciendo personalmente un trabajo. Pero yo pedirle a Nelson que se haga entrega de esta institución. Montado, Cristóbal Colón.
bóvedas a 20 toneladas y toneladas de oro y plata. A toneladas y toneladas de oro y plata que posible España que veo pasar el Océano Atlántico a un viaje orilla como a y pedir de oro a plata y montaba y caña de Yehuye. A Argentina, un joven. A de Ojo España, o a su escuela en el de Curacay. Peña de Guatecoa. A Oye, a Benandima de Titreiba, inclusive podemos hablar de nuestros corazones acerca de lo nuestro, porque nos prohibieron enarbolar lo nuestro por muchos años. Y esa cosa ingrata que está haciendo Tina tiene que tener su reconocimiento. Nosotros nos dedicamos al abayeque que utilizaron los guaraníes antes. Y ella se dedica a cantar en abayeque lo que pertenece al abayeque. Y Tina, como propietaria también como nosotros de todo esto, que muchas veces ignoramos, está entre nosotros recibiendo un inmerecido homenaje a lo que ella hace silenciosamente, humildemente, sin mucha gravía, pero con Yacoba está continua. Adeo, oye, Cacuña de la llave de la época muy copa. Lleva, aumillando que guardó mi niña de calle fuera, cuando una se iba a mi tarusu, o ya y saca y lo creo, o niña de la de que cacao, que pero sabe antes por oye mi cara que hubo también o ama de saber, él no me entiende pero al final yo no sé cómo decirle o a que me obliga a
debe, hermano. Estos son los homenajes que uno recibe en vida y es muy importante. Tenían anda o no se ese ánimo que a lo mejor a veces perdemos un poquito, pero cuando es niño y viejo. Gracias al Ateneo de Cultura, de Lengua y Cultura, gracias a su director, don David Galeano, gracias a don Fidel, al amigo Heriberto, aquí a mi vecino, ¿no se vecino ya? Sí, también a la profesora también, muchas gracias. Y a cada uno de ustedes, a Anda Mogarena, le llaman Azul, toma ella de respeto, ella de design, o Apu, Akaka, Kupuri, Aika Tuma Waisa, está Arbe, Nyanyora y no con Yanema, ella ni Guarani. Después la ni Guarani o Sinai. Aku begitu tadi dulu saya onye mumba su Francia, onye mumba su Europa, ni Guarani. Hace cuando la jala ni Guarani en la España. Apura gente estilo de arriero playa punya se agonia apura la arriero de no. Ese es el estilo de vida grande y hasta hoy día yo creo ser la única mujer paraguaya que canta ese estilo. Pues a veces digo, a lo mejor a mis hijas puede llevar, pero hace lo que tiene ese tipo ángel pobre. Entonces yo hoy me siento muy emocionada, realmente, y con ganas de seguir luchando y de llevar adelante siempre la música paraguaya, el Purajey y el Guaraní. Muchísimas gracias a todos. Bueno, miembros de mi familia somos pocos. Tengo 3 hijas maravillosas. Una está en España. Hoy día me saludó, les sabía de homenaje, mamá mucha fuerza. Otra hija que también canta, que es el número Luna, hoy día tiene compromiso y está ahí por Luque. Y hoy día mi última hija, María de los Milagros, está con su familia compartiendo hoy conmigo. Mis 2 nietos, que el niño es el segundo nieto varón. El primer nieto varón lo tengo en España. Y él es el segundo nieto y ella es nieta mía. Y así es que muchísimas gracias. María de los Milagros es una niña que nació con 850 gramos. Por eso la gerarquía periódico a mamá, María de los Milagros, ¿verdad? Y cuando yo le 27 años, ahora como con milagro de Dios. Así que muchas gracias. Y yo creo que, aparte del homenaje, todo lo que estamos acá vamos a hacer seguramente privilegiado en estos momentos, porque dentro de ese compromiso yo le decía también a Valentina Gracia, casualmente tiene un camino de Purajey o de Carafuera. Así que vamos a escuchar luego, que le vamos a invitar a todos a incluir acá nuestra homenajeada. A la primera foto, Cristina Gracia es la primera homenajeada en los 40 años que la tenemos. La primera reunión, primera homenajeada nacional y de hace 40 años que la tenemos. Y vamos a pedir a todos, una vez que ella termine de hacer sus interpretaciones, a pasar a una foto para el recuerdo de ella, para nuestro recuerdo, que es la foto del año que vamos a sacarnos acá. Entonces ya, usted tiene algo.
pero también homenajear al Festival del País, con el perdón, allí el lado, sí, allí está, así que exactamente. Ahí está. Bueno, entonces vamos a escuchar. Checoja ejina, cuña paraguaya, morena y yucuba, ay catupuru, hace corazón, por ahí tuvo cuba, ay mabagupora, ay potaipo, pura hey por aisa, vamos a viva, por be ay pota fuera ya pura hey paro malvado yo querer ya esa tajina ya cual tuveja ya pura hey para oh Dios vive fuera aña neretame ya y coporamba ya pura hey paro malvado yo querer ya esa tajina ya tu alcubeja ya pura hey para coño vive fuera aña neretame ya y coporamba aña neretame ya y coporamba. Lo que a mí me encanta, ¿verdad? La de hacer el estilo y a veces digo defendiendo la dignidad femenina, pero no es tanto así, sino que para ensalzar lo que las mujeres también podemos, ¿verdad? Yo dedicar a todos los varones que están presentes. Pende ya parte la música. Ni pete y vaina, pues ya. La icarapé, la icubaté, la icuraba. Así es que el estilo de Tina Grande, añadió una venta. ¡Ay! Que te tengan en motimba y por ahora te tunde totai y ya no te con la seica arriba va a tener la mendace y tú ya y caramba va que tunde totai o ya garrafa ne chupa humedad aunque parece a Eva añando una menda y piruga que tú me cortas, veremos garo y jaica en mi paz. Arreglo mi cara en la aceite y tatapota. Y tú ya vas que tú me cortas, oja ponemos en va. Aunque parece a Eva, allá no una vendamos. Aceite y uno ata y ya la nube que tú me botáis, canto este y amiga jeta.
Agiroso, Huelena, Mendacei, Yadote, Peito, Hagua, Uyahumenda, Yaguayuaiki, Catueteño, Nainohara, Aunque Varecheja, Eva, Añanduna, Mendaoa. La demanda iba a ir y por apoya y ya me he echado ante más lucha y uno rico me ha topado yo no guardé la con el teatro para un día por ahí y Catuma Atantea. Que yo hago. Así es que la vez que contratas ahí te diga la gente no, espero realmente volver a pisar cada rincón de nuestro querido Paraguay. Hace 9 meses que estoy de vuelta y quiero quedarme. Ya me hace viva la España. Algunos se mueren por volver ahí, pero yo no, ya no. Quiero cantar a las solteras. ¿Hoy veo la soltera? Si es soltera recuperada. Hola. Amendamos, a divorciar, amén, se lleve. Un sano consejo para la soltera, ¿eh? Y dice así de Vicente Aguilera, la versión original y la versión femenina de quien les habla. Mendají. Dice así. Aniquena la cuña, voy a te mendaje. Hay mucho que aprender, Upeña me damos ver. Porque se me acoge, hay un meningo a mendar. Me canto y digo a negar, esta idea de agüe. Entero baikora, upeiga huaya, seguro y cucupa, besito jabujabe. Jala se me nata y huelinda y chapillo papo, copa acelera o cambia, ay mi amor, sereno, un año na mongana que más se me hace llorar entero acá vecino fuera yo ay pero mi oye ay cuando yo baila y tú a ver ni mi sila se me hace que se más agua se me penta algo hace la no pujaré oh jamás te amo yo. Toda la noche aguantar a el hombre muy tranquilo no pena y te seré con el ojo de iré a pejate de una seré oye mañana de bucayo aite y dame más pecuña los arrieros y yo Tina eran se copas ese un peo me nariré sapu arendenda se no sire ni de pena en botilanderesa hay yo caca tu ese me da rico catuete entero que como Asapu aremendano Dane membe Hay de divorciar Puete
Vale. De eso sobre todo. Una tarde le dije a don Kevin Yambay, sin mostras y se vende música de coja cuatro puñales. Ellos hagan porque yo pido autorización a los autores, compositores, hoy covenamos a Hanahani y descendientes fuera. Ellos ya puedo haber. Amba, y chico eres, daré por cuatro tuyas. No más, no le gusta ir a tuyas. Bueno, y pensando, haré por cuatro arrieros. Y la verdad, una de las polcas que más gratos recuerdos me trae, porque le gusta a la gente. Por esa, primeramente uno me dijo, y me agradece. La niña enfrenta a la verde estilo. Porque como digo, hasta hoy soy la única que grabé y se difunde por las radios. Hay radios que no quieren tocar porque es chucho. Les parece Casián. Claro que es Casián, es una polka alegre, para reírse, por sobre todas las cosas. Gracias, Ateneo de Cultura y Lengua. Gracias. Aunque yo aunque PM Guanabe, pero yo abuelo, esfuerzo que ya puedo con las euroreis. Aquellos que viven lejos, sé que ocasiona gastos, trasladarse, y espero que se lleven un grato recuerdo. Feliz año puro por nada, año 2025. Gracias. Me despido con este tema de que me llamáis a EBI. Y en adelante les dice, ¡Areco cuatro arriero! Areco cuatro arriero, distinto pelo bebé, vete y moreno y teña, caramba, salud. El blanco y yabu, el trigueño y pires aquí, el rubio cato y fifi, varias cartas y pucú. Ay, cosita mira ahí, un momento la puta ve, o guape la nieve, va en boseo yehu, lo que queda caracú, la gente bella va a beber, a debemos palmas siempre, aperitivo mogu. La mira cané, oye, en tu pavana, aunque a mí me sea, de cato y allí yo voy por un pareco y donde beba pendejo, un peche pilla el viejo, ay, bebe maico. Menos mal que se por olvidar entre los verdes se buena, el blanco y suerte me va, bueno y me hay lupa, el moreno acá. Fíjate a dormir, amo con el corredor, y mete cojata. El trigueño acá, a coger a copota, no pagáramos cuota financiera de el rubio va a completar, abuelo se pare hondita, amo por su bare bombita, a un pego y sujeta. ¡Epa! Autaciones en la alcoba, ay mete añejundi, a ganaba plata a mí, a mundo pajarajape, con anayu guayaguape, la llevra ellos, cuatro arecos verte y señores, ayu guayaguape, feliz año para todos. Ayuguayaguape, aguape, añe sentí. Gracias.
como le decíamos hace rato antes de empezar, también le pedimos a ellos que traigan al final, al terminar después de la foto, lo que quieran acercarse, ella tiene acá materiales, tiene sus CDs, tiene sus producciones que va a poner también a consideración de ustedes. Quiero agradecer a todos, quiero desearles un feliz año 2025. Empezamos los 40 años y les quiero pedir a todos los que tienen a mano el logo nuevo, si en este momento pueden ustedes poner lo que quieran en su perfil, en el Facebook, que tienen 40 años de tenido del libro de cultura guaraní, que empieza de la manera más feliz compartiendo con ustedes esta jornada de este día. El 1 y el 2 es capacitación general. Vamos a estar los días, ya hace rato mencionamos algunos temas. Queremos agradecerle a todos nuestros invitados especiales que llegaron de la Argentina, a nuestro querido amigo Héctor aquí que vino desde España, está estudiando con nosotros, acá a Mario Abogado que se vuelve a sumar a este equipo de trabajo, y por supuesto a nuestra invitada especial, Lorena Quejada, junto con su familia, a doña Tina Grance, lo mismo que para Alberto, para Fidel, por compartir con nosotros acá. Quiero mencionar también que está presente allá, lo que nos mencioné, Virgilio Silvero, que es director de la Ateneo, pero también es director de cultura de la Municipalidad de San Lorenzo. Un placer para nosotros que esté acá. No sé quién más, alguien que no lo mencioné, por tanto. También, en alguna casita acá, que va a hacer un